Podemos empezar. Antes que nada, pues, darle nuestros agradecimientos, pues, para estar aquí con nosotros, a impartir esta conferencia en la 5ª edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea. Entonces, voy a leer, digamos, vuestros currículum para presentarles aquí a los participantes y a luego a quien, digamos, nos va a seguir en las redes. Los invitados de hoy son el doctor arquitecto Iván Macel, que es licenciado en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, maestro en Arquitectura, Medio Ambiente y Culturas Constructivas en la ENSAC de Grenoble, en Francia. Posgrado en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, con mención en Vivienda y Ciudad. Es doctor en Arquitectura por la Comunidad Universitaria de Grenoble, Alpes, en Grenoble, en Francia. Ha realizado diversas publicaciones científicas en torno a la vivienda colaborativa. Actualmente es profesor de urbanismo en el Instituto de Urbanismo y Geografía Alpina de Grenoble y de Ingeniería Civil, en el Instituto de Física, Ingeniería, Tierra, Medio Ambiente, Mecánica de la Universidad, pues, de Grenoble. Es investigador de la Unidad de Investigación en Arquitectura, Medio Ambiente y Culturas Constructivas. Luego tenemos también el placer de tener con nosotros la maestra arquitecta Noelia Monteiro, que es arquitecta y urbanista por la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Tiene posgrados en Vivienda y Ciudad, así como en Arquitectura, Educación y Sociedad por la Escuela de la Ciudad de Sao Paulo de Brasil. Es doctoranda del programa basado en el diseño de la Escuela Técnica de la Universidad de Berlín. Es socia fundadora del estudio Flume. Se encarga de proyectar y construir en zonas rurales proyectos de reurbanización de favelas en Sao Paulo. Es profesora de la Escuela de la Ciudad de Sao Paulo desde el 2017 y actualmente es docente en la carrera Estudio Vertical y Articulación de Acciones en el Grupo de Trabajo e Investigaciones, Territorios Educadores Regenerativos. El enfoque de su práctica e investigación académica se centra en el desarrollo de proyectos socioambientales. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Sin enredarme más, sin detenerme más, les cedo la palabra para que ustedes puedan impartir vuestra clase magistral. Gracias. Entonces, buen día a todas y todos. Antes de todo, muchas gracias por la invitación, por ofrecer ese espacio para nosotros a presentar nuestras reflexiones. Muchas gracias, Graciano, por esta invitación. Entonces, voy a intentar compartir esta pantalla. ¿Cómo está con ustedes? La presentación está apareciendo en las pantallas de todos y todas. Sí. Muy bien. Entonces, muchas gracias para tener este espacio. Yo voy a comenzar la presentación. Desde el comienzo, mi disculpo si mi español está mezclado con unas palabras de portugués. Y después de mí, Noelia Monteiro, que usted la presentó, vaya a continuar la presentación. Nuestro tema de hoy es cooperación para la producción arquitectónica de la vivienda al espacio de trabajo. Alors, ¿por qué interesarse por la cooperación en la arquitectura? Primero, en muchos países del norte como del sur, hay una crisis importante del acceso a la vivienda, y particularmente en las metrópolis. Este primer gráfico muestra el aumento muy fuerte del precio de la vivienda respecto a la renta disponible de las familias en Europa y Estados Unidos. Y este segundo gráfico, a la derecha, muestra la repartición de costo de la producción de vivienda en Francia.
Y se ve que los honorarios de los arquitectos y otros diseñadores representan al final mucho poco, pero la promoción inmobiliaria y la propiedad fundiaria representan hasta 40% del costo final. Esta situación abre entonces la cuestión del modelo socioeconómico de producción de la vivienda. Primero, cómo producir la vivienda y la arquitectura para el mayor número de personas. Entonces, más allá de una producción capitalista de la ciudad, donde la vivienda se tornó no solamente un objeto mercantil. Y segunda cuestión es cómo implicar a los futuros habitantes en el proyecto arquitectónico y dar para todos y todas un poder de decisión en la transformación de su entorno construido. Ahora, cooperar se sitúa en el movimiento de la cooperación que da valor al sujeto colectivo. Como está escrito, denota un valor ético-político resultante de una visión de mundo y de ser humano que atribuye al sujeto colectivo la disposición, el empeño, la solidaridad, el compromiso de apoyar, de hacer con, de producir con, de formar parte de un emprendimiento colectivo cuyos resultados dependen de la acción de cada uno de los sujetos y instituciones involucradas. Y entonces, en este cuadro, la cooperación para la vivienda constituye un auténtico sistema de producción y gestión social del hábitat. Ella se compone de 3 dimensiones: la dimensión demócrata, una persona, un voto; una dimensión de propiedad colectiva, los habitantes o inquilinos de los apartamentos son accionistas de la sociedad inmobiliaria; y la desconexión del mercado, donde tiene una gestión colectiva de los costos sin fines lucrativos. Y entonces, como ya dice en esta presentación, nuestra primera entrada va a ser la vivienda, pero en segundo tiempo, Noelia hablará de la cooperación en proyectos de espacios de producción y de trabajo. La cooperación constituye entonces una tercera vía de producción de vivienda, basada en propiedad colectiva, producción sin especulación y funcionamiento democrático, entre, de un lado, la producción pública de viviendas, baseada en la respuesta a las necesidades de vivienda, sin implicación de la población, en una economía de propiedad pública y en proyectos dirigidos por gobiernos. Y, de otro lado, un modelo privado de producción de viviendas que constituye unas oportunidades del mercado inmobiliario con fines lucrativos y dentro de un sistema de actores privados. Vemos ahora unos marcos históricos. En los años 20 del siglo XIX hubo la fundación del pueblo New Harmony en USA por Robert Owen, que representa un proyecto pionero en este nivel, un proyecto utopista de una sociedad armoniosa en el medio rural. Después, en Dinamarca, tuvo la creación del barrio Brumleby, en mediados del siglo XIX, con primeras viviendas sociales en este país para trabajadores pobres. Y no empezó del siglo XX, tuvo la fundación de la ciudad Jardín de Letchworth, en Inglaterra, donde tenía, viviendas, industrias, agricultura, con el suelo y los edificios que son propiedad del gobierno municipal que alquila a los habitantes. Y entonces la cooperación social y económica se tornó un modelo de realización de vivienda, pero más allá es un modelo de creación de barrio y de ciudad entera. Y este modelo
Além, entonces, de crear extensiones urbanas, ele sirve en algunos de estos proyectos como un modelo de fundación de pequeña ciudad y de pueblo. Y tive después un renacimiento en los años 60 y 70 del siglo XX en Europa de los proyectos cooperativos de vivienda. Este renacimiento está vinculado a la situación de esta época que estaba caracterizada por, de un lado, los problemas sociales, incluyendo la dificultad de acceso a la vivienda, tras el fin del fuerte crecimiento económico de varias décadas, y por otro lado, la fuerte sensibilización medioambiental vinculada a las catástrofes industriales y al aumento de los precios de la energía. Y hubo entonces en Dinamarca varios proyectos que influenciaron la realización de conjuntos de vivienda en Estados Unidos. Y hoy en día, con las cooperativas uruguayas, que vamos a ver después en esta presentación, las cooperativas suizas son un conjunto de iniciativas muy interesantes. Entonces, este concepto de cooperación en materia de vivienda adopta diferentes formas en los países de Europa y América. En Europa, en países francófonos, se llama hábitat autogestionado, hábitat participativo, hábitat cooperativo, y en países anglosajones, cohousing, co-living, y en América Latina se llama unas veces producción social del hábitat, con formas no estrictamente cooperativas, pero también con otras formas jurídicas. Entonces, ahora entramos con más detalles en las pioneras, que son las cooperativas danesas. Este modelo se ha desarrollado particularmente en Dinamarca, pero también en otros países de Escandinavia, en el final de los años 1970 y en el comienzo de los años 1970. Este proyecto constituye viviendas individuales densas, acopladas, en general, con generosos espacios comunes. Las poblaciones interesadas son, sobre todo, familias jóvenes, para promover el crecimiento de sus hijos en comunidad, con ayuda mutua, entre vecinos y con el desarrollo de actividades comunes. Pero también son interesados padres solteros, parejas sin niños en casa y personas solteras interesadas en evitar el aislamiento y fomentar las actividades colectivas. Se ve que diferentes agrupaciones familiares pueden ser implicadas en estos proyectos. Y en estas realizaciones, diferentes tipos de composición de los conjuntos de vivienda alrededor de espacios colectivos aparecen. Estos espacios colectivos son calles peatonal, combinación de una calle peatonal con plazas, también galerías cubiertas, y estos espacios colectivos, representan espacios comunes exteriores, pero también interiores. Las áreas señaladas en rojo en esta diapositiva representan algunos de estos espacios comunes. Ellos toman la forma de un edificio central, unas veces, en el conjunto de viviendas, con varios usos de cocina, de sala de comedor, de sala de estar, de sala de juego, pero también pueden tomar
la forma de galería cubierta adaptada al clima frío del invierno danés. Así, eles constituyen prolongación exteriores de cada casa y el lugar donde acontece la vida colectiva, la interacción entre los habitantes que participaron de crear estos conjuntos habitacionales. Y se percibe en los diseños de estos conjuntos un trabajo de composición espacial en la relación interior-exterior y de concepción sobre la entrada de luz, sobre la materialidad de los suelos y de las paredes de estos lugares. Estas cooperativas danesas tuvieron una influencia grande en Estados Unidos. McCammon y Duret, que son dos arquitectos y autores americanos, fueron grandes actores del desarrollo del cohousing en Estados Unidos. En esta situación, escribieron uno de los libros sobre cohousing en inglés en 1988 y fueron también los primeros arquitectos de un proyecto de cohousing en California. Este proyecto comporta totalmente las características de las cooperativas danesas, implicación de los habitantes en el proceso de concepción, organización espacial a lo largo de una calle peatonal, casas individuales acopladas, edificio de uso común en el centro. Y estos dos arquitectos concibieron después muchos otros proyectos de cooperativas de vivienda y escribieron también otros libros para actualizar el conocimiento de sus lectores del cohousing que acontecía principalmente en los países anglosajones. Para ahora pegar otro ejemplo, en el contexto suizo, en Zúrich, las cooperativas son vinculadas históricamente al movimiento obrero de finales del siglo XIX y desde el renacimiento de este tipo de vivienda colectiva al final del siglo XX, representan alrededor del 20% de las viviendas de la ciudad de Zúrich. Vamos a hablar del proyecto Elsenholz, ubicado en la periferia urbana de Zúrich. Subrayemos aquí que en una lógica de autogestión el proceso colectivo es muy importante, entre otros por discusiones con el arquitecto, visitas conjuntas en la obra, decisión sobre la organización interior de las plantas y de los departamentos. Este conjunto está entonces compuesto a menudo de 20 viviendas, pero de tamaños muy variados. Y su primera característica, que es también a su grande cualidad, es el sistema de terrazas y pasillos, espacios colectivos en todas las plantas que son muy espaciosas, como se ve en los diseños sobre esta diapositiva. En la planta baja y en la última planta, estas terrazas y pasillos son completados por otros usos, tienda cooperativa, departamento para invitados, espacios de ocio. Son espacios que no existen en general en un hábitat colectivo convencional. Ellos aumentan la comunidad y el placer de vivir en ese espacio y participan de continuar a favorecer la vida colectiva y la creación de iniciativas colectivas después
de la finalización de la obra. La segunda característica muy importante de este conjunto es la tipología clúster de vivienda, donde diferentes tipos de vivienda, piso pequeño, estudio, única habitación, son conectados a un grande sala común, que es al mismo tiempo un lugar donde se puede cocinar, una sala de estar, un comedor y una sala de ocio. Y este tipo de piso puede acoger todo tipo de composición familiar, solteros jóvenes y mayores, familias nucleares, familias mixtas, para entonces una diversidad de modos de vida. Vamos a interesarnos al contexto uruguayo ahora. Las cooperativas uruguayas son del final de los años 1960. Son entonces tan antiguas como las cooperativas danesas, particularmente presentes en la capital, Montevideo, pero también ubicadas en todo el país. Ellas tienen 3 principios: ayuda mutua, por autoconstrucción y asistencia técnica, autogestión y democracia directa, y también propiedad colectiva. Ellas tomaron una gran importancia porque representan ahora 20.000 viviendas, involucrando a cerca de 60.000 personas, que representa más o menos 2% de la población entera de Uruguay. Y cerca de un cuarto de la producción nacional de vivienda desde 2005 hasta 2014 era de forma cooperativa. Entonces, tuvo 3 periodos principales de estas cooperativas. Primero, la construcción de conjuntos de viviendas en la periferia urbana, con una forma de casa unifamiliares sin retiro lateral y de 2 niveles. Después, grande operación de hábitat de centenas de familias compuestas de conjuntos colectivos, como ven en el medio de la diapositiva. Y más recientemente, proyectos de rehabilitación de edificios antiguos en el área central de Montevideo para transformarlas en cooperativas de vivienda. Y mismo con estas diferencias, tuvieron características similares de trabajar sobre las tipologías de vivienda, dúplex, con terrazas, con distribución a través de pasarelas externas, con prolongamientos exteriores de los departamentos. También de repensar las relaciones entre lo privado, el departamento, y lo colectivo, plazas arborizadas, jardín común, patio mineral, y de proponer servicios colectivos y, en las grandes intervenciones, equipamientos de proximidad para el bairro. Y tive intento de difusión del modelo cooperativo uruguayo en Paraguay y Bolivia. En Paraguay, el proyecto Cuajairis, de 300 viviendas individuales, ya se ha completado, pero hay otros proyectos en marcha, sobre todo en las áreas periféricas de la capital, Asunción. En Bolivia, tuvieron dificultades para adaptar este modelo, una solución que viene del sindicalismo uruguayo, a la sociedad con fuertes raíces indígenas y campesinas bolivianas, pero la disposición cooperativa entrará en la Constitución boliviana y el modelo cooperativo tiene un potencial para guiar también el mejoramiento del parque habitacional, que en este país está a 80% autoproducido por los habitantes. Entonces, ¿cómo demuestra esos proyectos de Bolivia y Paraguay? Este modo de gestión y construcción también ofrece soluciones para el empoderamiento de la población
con realización de proyectos de vivienda de calidad en periferia urbana. Y tampoco hemos mencionado los experimentos constructivos en estos proyectos, especialmente con la madera y la tierra cruda, disculpe. Y esta dimensión de la relación entre territorios rurales y urbanos y las cuestiones constructivas de los proyectos cooperativos, lo que vamos a ver con Noelia ahora. Noelia, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Una cosa que no, bueno, que aquí no planeamos, pero me imagino, Iván, que como vos ya estás compartiendo la pantalla, podés ir pasando más o menos en un ritmo ahí para seguir con esa pantalla, con esa presentación compartida. Bueno, Muy un bien. gusto también estar aquí con ustedes desde diferentes lugares del mundo. En este momento estoy en San Pablo. Bueno, ustedes están en México y van en Francia y nos une en común este interés por el asunto, digamos, arquitectura, urbanismo, pero en particular la producción en cooperativas. Y bueno, entonces como una forma de mostrar también esto desde un enfoque que es entender así como en México, en Brasil, en Argentina, mismo en diferentes contextos socioculturales, económicos, de alguna forma son países que están conectados por características económicas y por características también históricas. Y bueno, habiendo trabajado también en este asunto de vivienda, de producción de vivienda social, con los años en mi práctica fui identificando que era un asunto que aparentemente los gobiernos, en particular de América Latina, ya se demuestra que no consiguen de alguna forma cubrir esta demanda de vivienda en los grandes centros urbanos. Entonces, estas imágenes son representando un poco, por ejemplo, una ciudad como el caso de Manaus, que es la capital del estado de Amazonas, en el norte de Brasil, en la década del 60, con una cantidad de habitantes próxima a los 200.000 habitantes, donde ya había muchas viviendas precarias, viviendas sobre palafitas, sobre el río, y esa misma ciudad en el año 2018 ya con más de 2 millones de habitantes, donde la densidad solo aumenta, y eso mostrando cómo en otros contextos, por ejemplo la última imagen que es de una comunidad ribereña, en la isla de Marallo, que es en el estado de Pará, es próximo en la misma región amazónica, pero en donde pequeños pueblos y ciudades de tamaño medio demuestran de alguna forma conseguir mantener ese vínculo, esa relación entre el número de habitantes y el medio ambiente, el medio en el que se infieren. Entonces, a partir de eso, con mi estudio, que es Estudio Flume, hemos trabajado desde 2015 para acá en diferentes contextos rurales de Brasil. Tuvimos la oportunidad de trabajar en proyectos con diferentes comunidades y al mismo tiempo en diferentes biomas, en diferentes condiciones geográficas y climáticas. Bueno, considerando que Brasil es un país enorme, ¿no? Con el tamaño de un continente. Entonces, dentro de estos lugares, en particular aquí, voy a concentrarme en 2 proyectos que mostramos aquí en secuencia, que trabajan estas cuestiones vinculadas a las comunidades. Entonces, este proyecto que es de manejo florestal, de comunidades que trabajan de forma certificada, con extracción de madera, pero en bajo impacto en el medio ambiente, lo que se demuestra que es algo que de alguna forma protege estos ambientes. Es un proyecto que corre en paralelo con la práctica del estudio, que es de trabajar
de entender cómo podemos construir fuera de los grandes centros urbanos, cómo resolver principalmente técnicamente la construcción. Entonces, en este proyecto trabajamos con fuentes de entender cómo se construía localmente, cómo se trabaja con la madera. Este ejemplo es de construcciones Yanomamis. Esos son registros realizados por Claudia Andújar, que en la década del 70 fue un artista, una fotógrafa que consiguió aproximarse a comunidades realmente aisladas, que dieron entrada a ella para poder mostrar su forma de vida y crearon un vínculo muy fuerte que permitió que en la época ella pudiese hacer esos registros y que trabajasen juntos en diseños como el que está representado ahí, de cómo vivir de una forma cooperativa y comunitaria, donde todo lo desarrollan juntos, donde construyen juntos y donde ese conocimiento ancestral va pasando de generación en generación. Y bueno, en la próxima imagen, estas maquetas desarrollamos a partir de esos estudios que reúnen algunas características de entender cómo producir juntos y al mismo tiempo estando distantes, ¿no? Porque no podemos estar de forma permanente, entonces entender cómo podríamos construir en locales donde a priori no conocemos todos los recursos locales, entonces cómo podría ser también desarrollado algo que sea construido de forma modular, que pueda ir creciendo con el tiempo, que pueda ir adaptándose a las condiciones de la comunidad. Y ese proyecto entonces conjuga como diferentes elementos que podemos encontrar localmente. Entonces en este caso son 3 elementos. Uno es la madera, que podemos encontrar madera localmente que va a ser de diferentes durezas, de diferentes secciones, de diferentes procedencias. La paja que se extrae de palmeras, también localmente, que se usa generalmente para realizar coberturas, pero a la vez también otros usos que se le puede dar a la paja, que es como en el ejemplo de la derecha, que son para realizar entramados, tejidos, diferentes formas de pieles, digamos, que también pueden ser utilizadas verticalmente. En el caso, por ejemplo, muchas comunidades, aún en casas de taipa, utilizan estos entramados para realizar las puertas y las ventanas de sus viviendas. Entonces, conjugando estos 3 elementos, pasamos a un diseño que básicamente, bueno, acá como vemos, representa esos 3 elementos. La estructura, que sería la madera, que es este elemento que puede tener diferentes secciones. Esta piel, para cerrar la estructura, que puede ser construida localmente con las técnicas artesanales que la comunidad ya maneja, y a priori pensar en estas secciones, estas piezas de conexión para la estructura, que a principio sería el único elemento externo que estaríamos transportando de fuera de la comunidad y que tiene poco volumen y tamaño. Y esa imagen axonométrica la representa ese conjunto de elementos que ya venimos reproduciendo en diferentes proyectos que conjugan, bueno, cómo trabajar con por lo menos 2 superficies de cobertura para tener siempre un área sombreada, pensando en las condiciones climáticas, pensando en áreas donde tiene periodos, meses del año donde las lluvias son muy intensas. También recoger el agua de lluvia y poder reutilizarla en el proyecto, y al mismo tiempo también pensar en diferentes formas de tratar los efluentes para también cerrar el ciclo dentro del medio ambiente y no tener el menor impacto posible. Entonces, sea por ejemplo a través del círculo de bananeras, que es una forma de trabajar, de tratar las aguas grises, de transformarla en un compuesto orgánico, o la fosa séptica biodigestora, que son también un conjunto de cisternas
que hacen el tratamiento de los efluentes cloacales. Y a partir de eso tuvimos la oportunidad, bueno, el proyecto como es una investigación paralela al estudio que vamos desarrollando independientemente de las encomiendas de clientes, el proyecto ya participó de algunos concursos, editales, que permitió recoger recursos para poder ir prototipando estas tecnologías. Entonces esta secuencia de imágenes que están en los próximos 3 slides muestran ese proceso constructivo que nos permitió construir un módulo, construirlo y desconstruirlo de forma seca en 2 días, para hacer un test de esta tecnología y de los elementos de conexión. Ese fue el resultado después de esos 2 días de trabajo. A partir de eso también ensayamos algunas cuestiones y entendimos que algunas cosas debían ser mejoradas, algunos detalles. Y bueno, eso fue en el año de 2019. Luego el proyecto tenía como 3 etapas, que fue la primera etapa del desarrollo del proyecto ejecutivo, de los dibujos. La segunda etapa fue este test que lo realizamos en el interior de San Pablo, en un lugar próximo, digamos, donde teníamos acceso tanto a materia prima como a las herramientas que podríamos utilizar. Y la tercera etapa contemplaba la aplicación de ese modelo ya en una comunidad. Entonces, bueno, luego en 2020 eso sucedería, esa tercera etapa, pero bueno, evidentemente con la situación de COVID y la pandemia a nivel mundial, ese periodo de test fuese dilatando en el tiempo. Y a partir de la próxima imagen podemos ver que nuestro camino fue yendo como cuál sería el lugar más adecuado, no que haya un único lugar, pero entender en este momento dónde sería más acertado aplicar el proyecto para que tenga un impacto y para poder medir sus resultados y entender cómo a partir de eso seguir con el proyecto. Entonces en esta imagen podemos ver la imagen de la izquierda es Sierra Pelada, es en el estado de Pará, también al norte de Brasil, y es una mineración, fue una mineración de oro a cielo abierto, la mayor mineración a nivel mundial, y es, si pensamos, muy reciente, si pensamos que fue en la década del 80, y bueno, en la época Sebastián Salgado, un fotógrafo muy reconocido, él tuvo la oportunidad también de registrar esto, que tiene gran impacto, así, ver estas imágenes de esta situación en algo así tan reciente en el tiempo. Y bueno, mismo así, pasados los años, en el actual gobierno de Brasil, las leyes se flexibilizaron también para permitir la mineración de forma artesanal, entonces también es un proceso que continúa contaminando los ríos, contaminando la tierra, y en este mapa están registrados estas comunidades de manejo forestal certificado, que son los puntos que están marcados en verde. Las achuras son las regiones del Amazonas que están preservadas por ley, delimitadas, y todos los puntos rojos son los focos de incendio, que digamos de alguna forma vienen, es el llamado arco de deforestación, que es como eso, es como una media luna que desde los límites del Amazonas va entrando hacia el interior del Amazonas. Entonces el proyecto decidimos que tenía que instalarse en uno de estos sectores de desmatamiento, de focos de incendio, para generar estos núcleos de agrofloresta que permitan regenerar el terreno. Entonces esas fotos son de Apuí, que es uno de estos focos de florestamiento. El proyecto se llama Asentamiento Río Yuma,
que fue también en el periodo de la dictadura militar, a partir de la década del 60, se instala como un ideario de que el Amazonas tiene que ser conquistada y habitada para que no sea un lugar que puede ser tomado por otros gobiernos o por otros países. Entonces se hace este asentamiento rural donde muchas personas desde el sur de Brasil se mudan a esta región con promesas del gobierno de poder cultivar la tierra, de poder tener una fuente de trabajo. Y obviamente esas promesas no se cumplieron, y entonces desde esa época las familias vivieron ahí y continúan viviendo, pero sin tener un apoyo a nivel estatal, y al mismo tiempo un gran conocimiento sobre el uso de la madera, cómo construir con madera, y es evidentemente un material disponible en la región. Entonces, a partir de eso, en este año, en 2022, pudimos iniciar la tercera etapa del proyecto, que sería la aplicación de este prototipo de agrofloresta junto con varias familias de la comunidad. Y bueno, iniciamos esta construcción también repensando esas tecnologías, repensando esas conexiones, e instalando esa estructura que está en esa fase. Creo que hay una imagen más, y eso es un poco como la situación, el contexto ambiental, las primeras actividades junto con la comunidad para comenzar a trabajar la tierra de una forma que medie el encuentro, digamos, entre obtener los recursos de la tierra y al mismo tiempo reflorestar y mantener el medio ambiente. Y bueno, es un proceso que está en construcción, aún falta la fase de cerrar. Y el otro proyecto es un proyecto que concluimos ahora, el último mes, en el mes de octubre, es con quebraderas de babasú. El babasú es un coco muy duro que contiene unas almendras que se utilizan para extraer aceite para cocinar. Entonces, una actividad de base que realizan muchas mujeres, principalmente en el nordeste de Brasil. En el 2019 también iniciamos un trabajo con ellas que nos permitió compartir el trabajo de estas mujeres en la Bienal de Arquitectura de San Pablo de ese año, del propio 2019, donde bueno, registramos ese proceso de trabajo, que es una jornada de trabajo junto con ellas desde que comienzan el día, entran en la mata y extraen el coco y lo quiebran y extraen las almendras hasta que vuelven a sus hogares, y bueno, cómo es este proceso. Entonces, llevamos esta realidad a través de una exposición Site Specific en San Pablo, que nos permitió mostrar eso, porque también es una actividad que a pesar de ser una de las mayores fuentes económicas en el nordeste para muchas mujeres y por tanto para sus familias, es una actividad desconocida en el sur del país. Y bueno, desde ese trabajo que venimos realizando desde el 2019 con ellas, tuvimos el año pasado, en el 2021, la oportunidad de iniciar un proyecto que es un centro de referencia para las quebraderas de babasú, un lugar donde ellas puedan trabajar de manera colectiva. Para eso fue seleccionado específicamente una comunidad donde la cooperativa tiene más de 40 mujeres asociadas al proyecto, que ellas son las que proporcionan el alimento para su familia. Entonces desarrollamos con ellas una serie de actividades de desarrollo colectivo del diseño. Principalmente para nosotros esos momentos son de gran aprendizaje, porque ellas realizan una actividad que también desarrollan desde la vida entera, también de forma ancestral, algo que se va transmitiendo de generación en generación, y para nosotros es completamente desconocido. Entonces,
es un proceso y un momento donde realmente hay mucho intercambio y mucho aprendizaje. Entonces, los grupos piensan esas funciones, cómo funciona el proceso productivo de ellas, lo discuten internamente y lo comparten a los otros grupos para también de núcleos menores a mayores llegar a un entendimiento de cómo podría ser ese espacio que será construido. A partir de eso también comparten técnicas constructivas, como también el trabajo de la paja a partir de las palmeras. Y en esos momentos de interacción con los grupos y de llegada a las comunidades es también un momento importante de observación y de entender cuáles son las técnicas constructivas locales, cuáles son los materiales con los que se trabaja localmente. Entonces, en particular en esta comunidad era un lugar donde aún se construye mucho con taipa, con la tierra cruda, generando primero también unos entramados de madera y luego cerrado con el barro, con la tierra cruda. A partir de esos conocimientos empezamos a desarrollar las maquetas, que entendemos siempre como una herramienta fundamental en ese proceso colectivo, en ese proceso de creación, porque es una herramienta que aún tiene un papel pedagógico y de diálogo y de discusión muy fuerte, que inclusive a veces hasta imágenes renderizadas, por más realistas que puedan ser, no generan el mismo, la misma empatía, digamos, y el mismo entendimiento del proyecto que un objeto que se puede abrir, que se pueden retirar las piezas y que se puede discutir esos espacios a través de ese objeto, siempre de formas muy rápidas, principalmente con papel como un material que nos permita modificar y ajustar rápidamente en función de esos diálogos. Y también nuevamente volvemos a realizar esos workshops, esos momentos de discusión, ya incluyendo esta herramienta de la maqueta como una nueva etapa de discusión y revisión del proyecto para llegar al proyecto final que será construido. Y así, bueno, cuando iniciamos la construcción, en este caso en particular, bueno, también recuperando un poco este entendimiento a partir de otros proyectos, a partir de las condiciones climáticas, entendimos que en este caso construir esa cobertura, ese segundo layer, que es el que va a generar sombra al área construida y a las actividades que sean desarrolladas ahí, debería ser construido como en la primera etapa. Entonces, eso fue la primera etapa de la construcción, donde se hicieron las bases y se levantó la estructura y se cubrió, para después, posteriormente, utilizar esa misma cobertura como el espacio obrador, el espacio de cantero de obra. Entonces el proyecto también es un proyecto modular que prevé la ampliación en función de la capacidad de crecimiento del propio proyecto, pero sí iniciando con las etapas mínimas para que puedan iniciar las actividades productivas. Entonces, este formato inicial y modular que tiene esta área cubierta incluiría esos módulos que están en el diseño. A partir de que hicimos esa construcción y también de esa cobertura, también como una estrategia por las condiciones climáticas del tiempo que deberíamos pasar en obra, era de alguna forma protegernos para tener un área cubierta para que la obra pudiese continuar inclusive cuando iniciase el periodo de lluvias. Entonces, luego de esa construcción de la cubierta, iniciamos la fabricación de los ladrillos de suelo cimento. Entonces también entendiendo que la tierra era un elemento aún muy presente en las construcciones locales, fabricamos en el propio terreno y con tierra local 3 tipos de ladrillos, que son los que están aquí. Unos son los ladrillos sólidos,
que tienen en la composición un pequeño porcentaje a más de cemento, porque serían los ladrillos que serían utilizados para escaleras y más en contacto con el suelo y con la humedad. Luego unos ladrillos, el ladrillo tradicional con los dos orificios, que también es en particular una técnica constructiva que nos interesa mucho por lo que permite a nivel de autoconstrucción, digamos, porque es un elemento que por su propia composición del módulo permite una construcción de una pared a plomo y con paredes, esquinas en ángulo 90 grados, digamos, sin la necesidad de una capacidad técnica en la construcción tan desarrollada, o que permite que más personas puedan construir sin tener tanta experiencia en el área de la construcción. Y por último, un ladrillo en forma de U, que es el que está ahí en la foto de la derecha, que es el que permite en determinados puntos, por ejemplo en el dintel de una puerta o de una ventana, incorporar cemento, hierro en lugares específicos donde sea necesario reforzar la estructura, a pesar de que es un sistema autoportante. Entonces, bueno, ahí está esa máquina, el proceso de construcción y fabricación de esos ladrillos en esa cobertura, para luego finalmente, con esos ladrillos que fueron fabricados ahí, construir los módulos que son finalmente esas áreas de producción de trabajo. Entonces, en la imagen siguiente podemos ver también cómo aplicamos el ladrillo en diferentes trabas para generar muros ventilados, también pensando en esas condiciones climáticas, que es un lugar donde está muy próximo a la línea del Ecuador, entonces durante todo el año las temperaturas son altas. Y bueno, y así continuó la construcción. También pensamos en esos muros, en esos cerramientos, en esas pieles, también combinando también esas trabas de diferentes formas, por ejemplo ahí en un muro curvo con el ladrillo en vertical. Finalmente esa obra también tiene como las losas cubriendo cada uno de esos espacios y generando espacios cerrados donde es más controlado el ambiente, principalmente por se tratar de espacios de producción de alimentos. Entonces los módulos tienen un módulo que es el lugar de exposición de venta de los productos, un módulo que es el de higiene, donde están los baños, los depósitos, el lugar para guardar el material de limpieza, un módulo que es donde se extrae el mesocarpo, que es un elemento que está dentro del coco, entre la almendra y la cáscara, con el cual se puede cocinar, por ejemplo, bizcochos o tortas a partir de esa harina, y un módulo que es la cocina, donde finalmente se realizan los alimentos, se producen los alimentos. Y bueno, entonces ese es un poco el resultado. Siempre en la fase final del proyecto trabajamos también de nuevo de forma intensa junto con el grupo para finalizar el proyecto. En este caso, por ejemplo, el grupo finalizó la jardinería, ese espacio que a la vez como un lugar de contención del terreno, porque tenía una queda muy grande, y a la vez es la llegada al proyecto. Entonces el grupo selecciona cuáles son las plantas que van a funcionar mejor, y todo ese proceso de planteo se realiza colectivamente. Y por último, bueno, esas son algunas imágenes de también pensar el proyecto. Cuestiones que se van trabajando en el grupo es cómo el espacio, si bien tiene una impronta fundamental, que es la de la producción de trabajo, la producción de fuente de recursos, siempre pensando que son pueblos y ciudades de pequeño porte. Hablamos de lugares donde hay carencia total de equipamientos urbanos, culturales o deportivos que permitan el encuentro comunitario,
Entonces siempre también pensamos junto con el grupo cómo ese espacio que nuclea, por ejemplo en este caso las mujeres trabajando, también nuclea sus familias y la comunidad como un todo. Entonces también pensar en la iluminación, pensar en el espacio abierto, cómo el proyecto puede incluir a toda la comunidad y no exclusivamente al núcleo de la cooperativa. Entonces esas son algunas imágenes nocturnas. Ese espacio, ese gran corredor, también como organizando las actividades de cada núcleo y también previendo los espacios libres para futuras construcciones. Y por último, ese es el espacio de la quiebra colectiva, porque a pesar de que el proyecto propone el beneficiamiento del coco para nuevos productos a partir de ese elemento base, la quiebra colectiva del coco continúa siendo esa actividad que nuclea a ellas históricamente, entonces un lugar fundamental dentro de la construcción. Bueno, es eso. También hay como mucho para compartir y mucho para charlar, pero también queríamos como mostrar brevemente nuestros estudios y nuestras prácticas para también poder abrir el espacio para la conversación y dudas que puedan surgir a partir de la presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, arquitectos. La verdad ha sido muy interesante. He empezado a reflexionar sobre una cuestión que se puede poner encima de la mesa, digamos, que es el tema que pues en el mundo sí existen diferentes formas de acceso y de tenencia a la vivienda, ¿no? Ustedes hablaban de este tema pues de la cooperativa, ¿no? Que en la realidad pues como hemos visto con los ejemplos en diferentes realidades europeas, digamos ya es una realidad, ¿no? Que uno pueda de una cierta forma acceder o tener una vivienda a través de una cooperativa, en Latinoamérica también, pero digamos lamentablemente pues es una forma, digamos que no en todos los países, digamos, se está implementando, más bien se debería de implementar porque claramente pues daría, ¿no? La posibilidad a muchas más personas pues de poder acceder y tener una vivienda, ¿no? Y a raíz, digamos, de esta consideración sale otra consideración, es el hecho que al final, dependiendo de cómo una persona quiera relacionarse con sus propios vecinos, ¿no? Va a elegir un tipo de acceso a la vivienda u otro tipo de acceso a la vivienda. O sea, quiero ser propietario, busco determinadas cuestiones, o quiero ser cooperativista y por lo tanto estoy dispuesto, ¿no? a poder llevar mi vida doméstica, mi vida reproductiva de otra determinada forma, ¿no? Por lo tanto, cambiando el modelo de tenencia de acceso a la vivienda, sí cambia también el tipo de vida, digamos, que se desarrolla ahí. Ha sido muy interesante, digamos, ver por un lado vuestro aporte desde un punto de vista como teórico, con todo este recorrido, ¿no? Como más histórico de todos estos ejemplos y de cómo se han podido desarrollar, y ver cómo, de una cierta forma, si esos ejemplos, si es verdad, tienen una genealogía, digamos, que va hacia atrás, pues en el tiempo, con ejemplos, digamos, que son ya del siglo pasado, del principio del siglo pasado, ver cómo hoy muchas ciudades, como por ejemplo la experiencia, digamos, de Zurigo en Suiza, están volviendo, digamos, a recuperar el tema de la cooperativa como un tema, digamos, central. O pensamos, por ejemplo, a las diferentes cooperativas de vivienda que han nacido en los últimos años, pues en Barcelona, ¿no? Y por otro lado, también rescatar, ¿no? De la segunda parte de vuestra aportación, que creo que ha sido una parte súper interesante, cómo sí es cierto que a muchas cooperativas, ¿no? Nacen y se desarrollan como cooperativas de autoconstrucción, ¿no? Donde los diferentes cooperativistas, ¿no? Participan incluso en la construcción, pues, de su propia vivienda, ver cómo en función del contexto, ¿no? Del contexto urbano o territorial, incluso económico, social, cultural, pues cambian todos esos tipos de cuestiones. Por lo tanto, ha sido muy interesante ver estos ejemplos que
aquí arquitecta nos estaba mostrando, ¿no? De trabajo con la comunidad, pues de entender la comunidad, de hacer unos talleres participativos con la comunidad y además de entender, digamos, los recursos que hay en estos lugares, ¿no? Porque al final, pues, como decía el buen Alejandro Son, siempre hay que intentar construir con las tecnologías y las técnicas y los materiales del lugar, ¿no? Porque al final es un tema, si vuelve no solo es un tema económico, sino también es un tema cultural, ¿no? Por lo tanto, se me hace muy interesante de cómo han podido trabajar de la mano con estas comunidades, entendiéndolas, ¿no? Y empezando como unos procesos productivos, incluso de los mismos ladrillos o de elaboración, pues, de todos esos elementos, pues, de madera y del montaje, ¿no? Y de una cierta forma, por lo que entendí, pensar en la construcción de unos determinados espacios que pueden evolucionar en el tiempo, ¿no? Que se pueden seguir expandiendo, que se pueden seguir sectorizando, cambiando, y eso, ¿no? Para generar una arquitectura, pues que realmente pueda responder a las necesidades cambiantes, pues, de estas culturas, de estas personas, ¿no? Por lo tanto, creo que dentro, digamos, de este curso, sí es muy importante tener también ese punto de vista, ¿no? Por un lado, entendiendo que la vivienda colectiva, pues, hace ciudad, que la vivienda colectiva tiene que ver, ¿no? Con las formas de gestión, de tenencia, pues, de acceso a la vivienda, y tiene que ver con el hecho que la vivienda colectiva también se construye con la colectividad, ¿no? La colectividad tiene que participar en esos procesos de construcción de lo colectivo para que, pues, se pueda sentir identificada, ¿no? En su propia vivienda, en su propio fragmento, digamos, que vaya a vivir, ¿no? Por lo tanto, pues, la verdad, yo le agradezco mucho tanto conocimiento, tanta aportación muy variada, porque hemos pasado, pues, de la parte más teórica a una parte, digamos, como ya más práctica, de campo, de ensuciarse las manos, ¿no? Y de vivir con estas personas, ¿no? No sé si aquí alguien quiera preguntar algo, o las personas que están en línea, porque creo que sería interesante, ¿no? Si tienen alguna duda o hacer alguna aportación sobre lo que vieron, ¿no? Los dejaron así, ¿cómo se puede decir? Sin palabras, ¿eh? Porque la verdad es que es un tema también, pues, que por lo menos en la universidad no se trata mucho, ¿no? Esos temas son como muy específicos, ¿no? Y al final, pues, es por eso que a lo mejor, claro, uno entra y choca, ¿no? Con este mundo que tiene muchas más posibilidades, ¿no? Que las posibilidades que normalmente nos cuentan. Y por otro lado, Sí. también remarcar una cosa que yo creo que también es muy importante, que se ve mucho con este tema de las cooperativas, incluso de autoconstrucción dirigida, ¿no? Porque al final sí hay un proyecto, unos arquitectos, etcétera, que es remarcar el rol social del arquitecto, ¿no? O sea, aquí se ve, aquí se ve en toda su potencia, ¿no? De cómo este arquitecto gestor, mediador, ¿no? Facilitador, al final tiene que, de una cierta forma, gestionar, ¿no? Todo este proceso participativo, todo este proceso de construcción que tiene que ver con muchas cabezas, ¿no? Con muchas opiniones, con muchos puntos de vista, y que por otro lado, si por un lado puede ser muy rico y acertado, por otro lado puede ser incluso muy difícil y muy complicado de poder llevar, ¿no? Incluso por las diferencias de opiniones que pueden, digamos, generarse entre las personas, ¿no? Bueno, justamente con Iván, durante el periodo digamos, desde el momento que llegó la invitación de participar, ir pensando qué recorte hacer y qué material compartir, conversábamos mucho sobre esta situación, ¿no? Porque la producción cooperativa puede tener diferentes entradas, sea justamente desde la participación en la concepción colectiva del proyecto y también tirar el arquitecto de ese lugar, de ese lugar, digamos, de un artista brillante que va a llegar y va a hacer un boceto y será la idea resuelta de un proyecto que justamente con el pasar de las décadas y la situación, digamos, el contexto internacional, cada vez entendemos más que no hay nada que se haga
de forma aislada individualmente, ¿no? Todo lo que producimos es colectivo, donde uno discute con diferentes actores, con diferentes personas involucradas en el proyecto. Entonces el arquitecto tiene esa función de mediador, de conseguir hacer una lectura y entrar en diálogo con diferentes personas que van a intervenir en el proyecto, sea desde ingenieros agrónomos, a permacultores, a asistentes sociales, a psicólogos, a economistas, a otros ingenieros que también van a trabajar sobre otros layers del proyecto, y todo eso entra en juego en el desarrollo del proyecto. Y en sí, entonces, el proyecto en estos casos tienen como un carácter menos lineal de concepción de la idea, desarrollo del proyecto ejecutivo para tener el legajo de obra, construcción, entrega de la obra. Es un proyecto que sí es más complejo en el sentido de ese diálogo, de compartir el proyecto y de revisarlo a partir de esas lecturas, a partir de la importancia que tiene la apropiación del proyecto por quién va a utilizarlo. Entonces también en ese sentido, Iván también puede compartir un poco sobre todos los estudios que he realizado, cuánto es esa intervención, esa participación activa de la comunidad en el desarrollo del proyecto garantiza el éxito o el fracaso del proyecto, ¿no? Una vez que quien va a habitar ahí o quien va a trabajar en ese espacio se identifica con aquel espacio construido. Y entonces una cosa que conversábamos mucho también es como esas etapas, sea la participación tanto en el proceso de elaboración del proyecto como cuando la construcción es participativa en el sentido de la autoconstrucción o de esa construcción gestionada, dirigida o guiada de alguna forma por la figura del arquitecto. Sí, para continuar con las palabras de Noelia, pienso que es como decir, como un modelo de producción de la arquitectura que es claramente marginal hoy en día, mismo si está significativo en Uruguay, en Suiza, pero quedase una producción marginal en la arquitectura, pero que muestra su éxito para producir en una vía no lucrativa vivienda con implicación de los futuros habitantes desde la concepción hasta la gestión y es verdad, hasta también las evoluciones futuras de la vivienda con extensión. Se ve en los últimos años muchas cooperativas en Suiza que después de un proyecto construyen otro proyecto, un tercer proyecto, porque como en los años 70, cuando el sistema privado de producción de vivienda como el sistema público está un poco en crisis, entonces el sistema cooperativo retoma lugar en la producción de la arquitectura, pero claramente está favorecido por apoyo del Estado sin que el Estado esté ya guiando, ¿no? Sin que el Estado esté ya pilotando estas operaciones. Y lo que me parece también interesante de resaltar y que queremos mostrar en esta presentación es que la dimensión socioeconómica tal vez hasta
pocas decenias el modelo cooperativo era redistribuir mejor los recursos financieros, el poder en la producción de la arquitectura en el medio urbano, y que hoy en día es también cómo mejor redistribuir y compartir y acceder a los recursos naturales, y cómo entonces repensar esos modos de habitar la tierra y de la relación entre arquitectura y el medio ambiente, que tal vez justamente en este pensamiento socioeconómico de la arquitectura es también una nueva pauta importantísima, y entonces era un poco mostrar ese lado muy importante de tomar en cuenta que estamos un poco experimentando para encontrar vías fructíferas, vías que tienen perspectiva, ¿no? Bueno, yo le voy a reiterar mi agradecimiento. La verdad ha sido muy interesante. Esperamos vuestro texto para la publicación. Les agradezco mucho vuestro tiempo y el hecho de haber compartido con nosotros vuestras experiencias. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por los ouvintes, y buena continuación también. Gracias. Muchas gracias y éxito con el curso, muy interesante. Gracias. Hasta luego. Que Chao, estén muy bien. chao. Bye.